Yo, si me permite, únicamente voy a meter una púa, y es por dar una idea al autor, porque creo, como se ve que le gusta regodearse en la escritura del humor y disfrutar de ella tanto como hace disfrutar, una idea. Yo, cuando leo el humor español, siempre me doy cuenta de su aspereza. Hay una aspereza vital. Yo tuve mi bautismo de fuego, mejor dicho, mi epifanía humorística, vino leyendo los papeles del Club Pickwick, de Beatles. Cada cual, yo creo que hemos tenido una epifanía literaria. Ha habido un libro que de repente nos ha abierto un mundo y a partir de ahí hemos seguido leyendo. Y unos han tenido epifanía literaria, pues no sé, a lo mejor con el cuento Caperucita Roja, y a partir de ahí no han parado. Otros han tenido años más tarde con un cuento de Grimm, más sofisticado, yo qué sé, o en la juventud, pues con alguna... Pero todos hemos tenido una epifanía literaria, y dentro puede haber subepifanías. La epifanía de la literatura humorística, de cuando he leído un libro de humor, he dicho, caramba. Hombre, para mí la epifanía fue los documentos del Club Pickwick y en realidad el humor inglés. Luego más tarde, como he dicho antes, la turné de Dios por la Tierra, a mí es que me parece desopilante el libro. Yo no soy un orador cuando está en la Plaza de Toros, llega a la Tierra, la Plaza de Toros, ahí en las cercanías de Madrid. Señores, yo no soy un orador, me parece brillante, como de una ironía superior, pero mi epifanía fue por el humor inglés. Yo noto en el humor español la aspereza. Por mucho que lo diluya, como es el caso de Enrique, porque es bondadoso. Enrique es bondadoso. Enrique se nota enseguida que no clava el puñal, no hace sangre. Alguna vez hay algún dardo que está más dirigido, pero él es muy bondadoso en la manera de contar los textos, sí, porque se podía ser muchísimo más duro con algunas cosas, y no digo nada hablando de sainetes, por ejemplo, y hablando de otros géneros. En fin, se podía hacer auténticas barbaridades, pues simplemente, y si no te digo ya la literatura rusa, te agarras a Ana Karenina, están 150 páginas sin que pase nada, y en la 151 se vuelve el sobrino. Con lo cual, imagínate, eso suele ser la novela rusa de otros 100 páginas y luego se vuelve el tío, y así vas avanzando hasta los 1200. O sea que, volviendo al tema, es una idea que dejo, ¿por qué no somos capaces de encontrar ese humor británico, que también algunas veces algunos alemanes lo tienen, y en algunos franceses lo tienen también, pero ese humor que es el humor del diálogo, el humor soterrado, tranquilo, esos diálogos irónicos que le hacen no producen carcajadas, producen una risa a veces fuerte, porque somos incapaces de eso. Tenemos que caer siempre en el choque histriónico muchas veces para verdaderamente provocar. Es una cosa que tendrá que ver, vale, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, yo qué sé, pero como eso hablo de epifanías, la mía fue eso, y lo he hecho de menos. No es que no disfrute leyendo estas cosas, que sí, pero echo de menos esa suavidad irónica de los ingleses, esa cosa de estar, de que te están diciendo, esfuérzate por reírte. Aquí tienes la ironía en estado puro, esfuérzate. Yo no lo he encontrado hasta ahora en el libro. Bueno, vale, podría decir, pero no vamos a ser pedantes, sí lo hay, pero es estamos con Cadalso, tal vez. Tenemos que irnos a los ilustrados para encontrarlos. Venceslao Fernández Flores, por ejemplo, tendrías un humor muy nórdico. Claro, pero ese es Julio Camba. Y este comentario no ha sido por pedantería, os lo aseguro. Ha sido simplemente por dejar ahí un pozo de que convendría explorar eso e intentar, entre todos, con muchas otras cosas en este país, el intentar limar aristas, que aprendamos a reírnos de nosotros mismos, pero sin necesidad de tanta arista. O sea que aquí es necesario ver la cutrez para reírse de la cutrez. Es necesario ver la cachipa esa que le montan ahí en un sainete de mala muerte, y decir, pero esta pobre ciudad, entonces estamos reducidos a esto. O sea, las bofetadas que le pega, la no sé quién, no sé cuántos, y ja, o sea, estamos sensibles. Bueno, este es un pensamiento. Como no voy a seguir por aquí, pues simplemente lo dejo ahí. Es, digamos, que entre todos procuremos reírnos con cada vez menores asperezas por la cuenta que nos trae a todos, y totalmente de acuerdo en que en la risa y en la carcajada está el paracetamol social.
Bueno, como mi labor como organizador consiste ahora no ya en darles la palabra, sino por favor pedirles que opinen sobre lo humano y lo divino, a ser posible, en relación con el libro. Sí, bueno, mientras antes de que haya alguna pregunta, me gustaría puntualizar lo que has dicho, es muy interesante, pero nosotros tenemos una raíz también muy drástica y muy contrastada, y tenemos, por ejemplo, un Quevedo que al lado de versos exquisitos, pues utiliza otros versos con disfemismos, con procacidades, con escatología. Es una forma, no sé, que de alguna manera está en nuestra tradición cómica. Shakespeare también lo hacía. Utilizaba procacidades, utilizaba un lenguaje, como todos los isabelinos, absolutamente vasto y absolutamente duro. ¿Y qué pasa? Que la sociedad se va perfeccionando. Y después, es decir, ¿cómo se va perfeccionando? Empieza en 1660, la gloriosa. A partir de ahí se va perfeccionando y se va dulcificando. Y la gente va aprendiendo a tratarse uno con los otros. Y Dickens es una excelente muestra de un sentido del humor, y luego ya a partir de ahí ni te cuento la cantidad, de acuerdo, pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí estamos obligados a mezclar con la finura la procacidad. O sea, si uno no dice tacos a rato y es procaz, ¿no es español? No, pues no me refiero solo a la procacidad. Yo, por ejemplo, pondría un ejemplo. Hay una serie que igual ustedes recordarán, una serie cómica de televisiva de la BBC de los años 80 que se llamaba Sí, Ministro, Yes Minister, no sé si alguien la recuerda. Pues en esa serie, en donde era una parodia política, era una sátira política, los problemas de los políticos con sus burócratas, no sabías a qué partido político se estaba haciendo referencia. Igual podía ser uno que otro. Y en el contexto español pensemos una sátira que tratara sobre el gobierno y sus problemas con los empleados del ministerio. Sería imposible que no hubiera unas referencias que nos dijeran es este partido o este otro partido, estas ideas. Es simplemente una cosa que nosotros creo que no sabríamos hacer. En ese sentido los ingleses claro que nos llevan ventaja o en otras cosas. Bueno, a ver. Oye, te voy a preguntar, sí. voy a hacer simplemente una remembranza de una frase célebre de Julio Camba, que sabes que se pasó media vida vivía en el Hotel Palace, era un bon vivant y estaba allí, solo el espectáculo de ver a las señoras estupendas pasar por allí le divertía. Hay una frase célebre, no voy a hacer ninguna pregunta, solo rememorar la frase: no les cuentes las penas a tus amigos, que les divierta su padre. Y con eso acabo. Bien, a mí me gustaría hacer un par de preguntas y plantear una curiosidad. Vale. Carlos Ruiz, redactor de Los papeles de Adia Barún y Mitra, revista literaria. Yo le preguntaría al autor, nos ha dicho por qué prefiere escribir obras humorísticas. Ahora, la pregunta sería, ¿es más difícil, es más fácil, es más complicado, produce más trabajo escribir obras humorísticas o obras de las llamadas serias? No se precipite, que esta es la primera, he dicho dos preguntas y una curiosidad. La segunda pregunta. Hemos visto en ese magnífico campaña publicitaria que el autor ha hecho en los medios informáticos, estos que los más mayores conocemos menos, y en ellas he visto, entre otras cosas, que el autor se ha hecho a sí mismo una entrevista donde decía que se preguntaba aquellas cosas que le gustaría que le preguntasen y nunca le preguntan. Ahora, yo le diría, un poco en este camino que ha recorrido, ¿tendremos la suerte de ver alguna vez un escrito crítico, irónico, sobre esa gran obra que nos han regalado, que se llama Historia estúpida de la literatura? Y ahora viene la curiosidad, en el caso de que alguna vez se escriba, ¿será posible que los lectores podamos deleitarnos con ella antes de que el autor muera? Vamos a ver, contesto por orden. Es mi experiencia personal, no vale nada. Infinitamente más difícil escribir humor que escribir algo dramático. Se entiende un humor con un mínimo de calidad. Evidentemente no estamos hablando del señor que resbala con la piel de plátano o la tarta en la cara. Bien. Lo dramático tiene un valor per se. Si yo les cuento a ustedes que viniendo hacia acá he visto como un camión atropellaba a un niño en la calle y que el niño moría, por muy mal que se lo cuente a ustedes, por muy mala que sea mi elección de palabras, por mal que construya, aunque me repita, les voy a conmover.
La emoción está ahí, les voy a conmover. Pero si quiero hacer un escrito humorístico, en cuanto no elija bien las palabras, en cuanto titubee, en cuanto construya mal la frase, me cargo un chiste, no puedo escribir nada bueno si no controlo completamente los recursos de la escritura. Mientras que algo dramático cualquiera nos puede conmover con ello. Entonces, evidentemente, hay niveles de humor. Hay humor más fácil, hay humor más difícil. Está desde el más bajo del que habló Aristóteles, ¿no? de reírse de la persona de los que tiene defectos. No estamos hablando de reírnos del que es bizco, ni estamos hablando de humor de que consiste en elementos sexuales, no estamos hablando del humor que consiste en atacar a un enemigo político o religioso. O sea, hacer humor sin reírnos de los defectos de los semejantes, sin mezclar sexo, sin mezclar política y sin mezclar religión, es dificilísimo. ¿Se puede hacer? Existen técnicas, hay que estudiarlas, están estudiadas, se pueden aplicar con mayor o menos arte, pero es una cosa muy difícil. Cuando los recursos humorísticos generalmente se desprecian, pero necesitan una gran cultura. Cuando haces un juego de palabras, un simple juego de palabras, tienes que tener un gran conocimiento del idioma, tienes que tener rapidez mental para hacer una asociación de ideas, tienes que estar al mismo nivel que el que lo oye, porque si no, no lo entiende. Cuando haces una parodia, tienes que conocer muy bien el modelo, tienes que ver cuáles son los elementos respetables para respetarlos y cuáles son los elementos malos para burlarte de ellos, porque cuando haces parodia no te ríes de todo, te ríes de las cosas malas. Cuando haces un escrito satírico, tienes que tener una madurez, tienes que tener una visión crítica del mundo y saber cuáles son las cosas que merece la pena mejorarse y que pueden mejorarse. O sea que las distintas variedades de humor necesitan inteligencia. O sea, un libro inteligente como este es para ustedes y para mí. Es decir, no se puede hacer humor sin una gran preparación cultural. Eso sí contesta la primera parte de la pregunta. La segunda